El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La sociedad española está pendiente de dos grandes temas con una vertiente económica importante: las ayudas por la desgraciada riada de Valencia y el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Estos dos grandes temas han llevado a un segundo plano, de momento, cuestiones tan importantes como la nueva y masiva subida de impuestos que está planeando el gobierno o la evolución de los casos relacionados con la mujer y el hermano de Pedro Sánchez o su exministro Ábalos, pero no hay que olvidarlos. En estos momentos lo más importante es ver cómo ayudar eficazmente a los damnificados por la catástrofe de Valencia, aunque mientras tanto van apareciendo otros datos económicos, como el nuevo aumento del paro en España o, en un plano más europeo, el mal momento económico por el que está pasando Alemania, la locomotora de nuestro continente. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos. Aquí estamos, nuevamente. Oye, pues, por ir a la cuestión candente de Donald Trump, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Se está hablando mucho de los aranceles, ¿no? Se está reflejando en bolsa, antes lo comentábamos, ¿no? Pues, con subidas y bajadas, algunas extrañas, ¿no? De las empresas que se entienden más afectadas, ¿no? Por la llegada de Trump. ¿Cómo os parece que va a actuar Trump en este terreno? ¿Va a ser un kamikaze o va a ser un elemento de negociación, los aranceles, me refiero? ¿Cómo veis? Bueno, vamos a ver. Trump ha prometido una subida un arancel general del 20% para todos, menos para los chinos. Sí. ¿Del 20 o del 10? No, entre el 20 y el 30. 20. Con algún 10, pero... Bueno, menos para los chinos, que será el 70%. No, y para los países que no manejan el dólar como moneda, digamos, de corriente para el tema internacional, del 100%. Bueno, pues o sea que hay un 20, un 60 y un 100. Lo que pasa que, vamos a ver, aprobar unos aranceles o una subida arancelaria tan generalizada no es una tarea sencilla, ¿eh? Entre otras cosas porque tendrá que tener el acuerdo de la Cámara de Representantes y del Senado, con mayoría reforzada, no con mayoría absoluta. Y por tanto, pues en fin. Pero es que además va a tener que tener en cuenta la respuesta que le den los demás países que se vean afectados. En el comercio internacional hay un principio general de reciprocidad, ¿eh? De tal manera que si a ti te ponen un arancel del 20%, pues tú pones al país correspondiente otro exactamente igual, del 20% o de más, ¿eh? Y por tanto, esto puede desencadenar sobre todo una caída importante del comercio mundial. Y al caer el comercio mundial, caen las exportaciones americanas y también caerán las europeas y las chinas y las de todos, ¿eh? Por tanto, digamos que una política de esta naturaleza, sobre todo tan poco discriminatoria, o sea, generalizada, pues nos va a reducir la capacidad de crecimiento. En el caso de España, además, de manera muy importante, porque en los últimos años nuestro crecimiento ha tenido que ver justamente con la exportación. Es verdad que una parte importante de esa exportación es de servicios y tiene que ver con el turismo, ¿eh? Pero como Trump además ha prometido que va a parar la guerra en Oriente Medio, entonces el turismo hacia los países del norte de África y Oriente Medio se recuperará, con lo cual este incremento de turistas que hemos recibido extra precisamente por la crisis de Oriente Medio desaparecerá, con lo cual nos perjudicará aún más. Así que, bueno, yo digamos que no estoy convencido de que Trump va a ser capaz de hacer todo lo que dice,
pero creo que sí hará parte de lo que dice y que esa parte al final nos acabará perjudicando en el ámbito europeo y en el español especialmente. ¿Tú cómo lo ves, José? Bueno, yo veo lo siguiente. Yo creo que lo que sí que va a cambiar va a ser una negociación multilateral o con grandes instituciones como la Unión Europea por negociaciones bilaterales. Entre otras cosas porque parece que la estructura, digamos, mental del propio Trump es la de un negociador empresarial, que le gusta más encontrarse con un vecino y hablar y negociar que tener que enviar a los expertos a negociar con los expertos de la Unión Europea, etc. Eso no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquellos países que tengan más capacidad de influencia en Estados Unidos, y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, puede que algunos de nuestros productos compitan directamente con productos de los italianos. Y puede que los italianos, a través del sistema lobby que existe en Estados Unidos, sean más capaces de negociar adecuadamente que los españoles. Que es lo que pasó la otra vez también. Con lo cual, efectivamente, lo que dice Miquel tiene razón, pero dependerá también de las habilidades negociadoras que tengan los nuestros. Y los nuestros, y en eso no sé si Miquel está de acuerdo, no tienen muy buenas habilidades negociadoras. No pero ¿por qué? Porque el gobierno italiano, a través de las relaciones que tiene Italia, y los empresarios italianos y los políticos italianos van a actuar todos a una. Y la impresión que me da a mí en España es que nuestros políticos, fíjate que la tesis doctoral del señor Sánchez es sobre diplomacia económica. Bueno, pero no la leyó él. Bueno, ya, pero quiere decir que por lo menos tiene que tener en la cabeza que de toda la diplomacia que existe, la económica es la importante. Leyó su propia tesis, o sea, que no tiene ni idea. Con lo cual, mi tesis es que, de acuerdo, puede que haya un terremoto, pero aquellos que tengan mejor capacidad de influencia a través de los distintos mecanismos sobrevivirán mejor que aquellos que no. Entre otras cosas, porque como dice Miquel, es verdad que el señor Trump pues puede gobernar mediante decretos ejecutivos. Sí. Pero para eso necesita, a veces, en muchos casos, por ejemplo, el tema de los aranceles solo se lo puede parar el Tribunal Supremo. No se lo pueden parar las cámaras. En este caso, el problema es que los Tribunal Supremo ya procede de su primera etapa, con lo cual son más bien conservadores. Pero son magistrados independientes. Pero son independientes, exactamente. Serán todo lo de derechas que quieras, pero son independientes. Con lo cual, pero en otros temas depende de las cámaras. Y también hay que pensar que Estados Unidos, a mitad de legislatura, dentro de 2 años, tiene las llamadas midterm, que tiene una digamos, resultado, que es que normalmente cuando el presidente es republicano, en el midterm, los americanos, que suelen ser bastante listos, votan a los demócratas y al revés. ¿Para qué? Porque Estados Unidos es una democracia basada en el equilibrio de poderes. De poderes no solamente políticos y político-judiciales, también de equilibrio de lobbies, el equilibrio de poderes entre el factor, digamos, económico fuerte, las grandes empresas, etcétera. Por eso Elon Musk se acercaba a él. Bueno, pero a ver si pilla alguna subvención. Y yo creo que, así como yo creo que él ha prometido acabar con la guerra de Ucrania, que eso lo ha dicho. Sí, pero la guerra de Ucrania, antes de la guerra de Ucrania, tengo una objeción pero sí creo que puede acabar con la guerra del Oriente Medio, como dice Miquel, porque lo que va a hacer es asustar tanto a los iraníes que los iraníes no van a hacer nada. O sea, y yo patrocino o sospecho que en unos meses tendremos un acuerdo de Hezbollah de alto el fuego con Israel. Aunque esto tiene que ver, desde luego, tiene que ver con la economía colateralmente, ¿no? Pero
Bueno, aparte de primero la objeción y luego sectores. La objeción con respecto a la capacidad de los lobbies para negociar, eso vale para las aceitunas. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, vale para las aceitunas. Porque digamos, el arancel se aplica a una variedad de aceitunas que es distinta de la que exportan los italianos. Y no es la italiana. Vale. Por casualidad. Pero no tenemos que olvidar que estamos ante un programa que propone, digamos, subidas generalizadas de los aranceles. Y, por cierto, el arancel de la aceituna no ha bajado. Desde Biden no lo ha bajado. No, ya lo sé que no ha bajado, pero hay que tener en cuenta que las cuestiones arancelarias no las fijan los gobiernos nacionales en Europa, sino la Comisión Europea, porque es competencia exclusiva de la Comisión. Y por tanto, no es lo mismo, digamos, luchar contra los aceituneros y yo qué sé, los de las conservas de no sé qué cosa, no es lo mismo que la generalización. En el caso de la generalización, evidentemente la Unión Europea tendrá que tomar medidas de reciprocidad. Y vamos yo creo que a un panorama en el cual, bueno, pues los costes del comercio se van a elevar, sobre todo los costes de los chinos y demás. Hay que tener en cuenta que las exportaciones entre los países de mayor nivel de desarrollo tienen un diferencial de precios entre precios nacionales y precios en el lugar de destino de entre el 70 y el 90%. Y por tanto, una subida del arancel del 20%, pues hombre, es una subida evidentemente, pero no es tanto como lo que efectivamente ya se paga por los costes del transporte, por los costes del papeleo, por los costes de los idiomas, etcétera, etcétera. O sea que... de todas formas, Miquel, es casi seguro que, a pesar de lo de la Unión Europea, Estados Unidos va a intentar, digamos, rodear todo este sistema para llegar a acuerdos bilaterales. Con el que va a llegar a acuerdos bilaterales seguro dentro de Europa es con Inglaterra. Eso seguro. Bueno, con Inglaterra, porque pero está Inglaterra fuera de Europa. No está en la Unión Europea. Pero intentará, digamos, hacer fisuras en todo lo que sea negociar con los países europeos. Entre otras cosas porque creo que Trump tiene además una especie de es alérgico a lo alemán, por alguna razón que no sé. Bueno, pero Alemania Francia son los dos países que con más mayor exporta. peso que tienen en las decisiones europeas. Por tanto, pues en fin, los alemanes además van a resultar muy perjudicados. Exactamente. Pero claro, los alemanes están muy perjudicados o podrán estar muy perjudicados por la política norteamericana, pero están ya muy perjudicados por la política europea. Porque en Alemania se han tomado decisiones absurdas en función de los intereses principalmente de las minorías ecologistas radicales. Y eso está afectando poderosamente a su industria del automóvil. Afecta a todo el tema energético, etcétera, etcétera. O sea que los alemanes desde luego van a presionar para modificar todo este panorama económico absurdo en el que estamos. Pues yo creo que... Bueno, hay elecciones alemanas. Voto de confianza. Todavía no se han convocado. Ya veremos lo que se ve claramente que va a haber elecciones el año que viene. Igual, si ganan la democracia cristiana, no va a hacer nada distinto a lo que han hecho. Depende con quién tenga que coaligarse. O no, o que no tenga que coaligarse, porque claro, el descontento que hay en Alemania es tremendo. Oye, antes de seguir por ahí, volviendo a los sectores y a España, ¿no? Porque bueno, se habla mucho de la aceituna, que quizás es el que tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? Pero bueno, está este plan de infraestructuras que ha anunciado Biden de 500.000 millones,
que muchos se hacían ilusiones. O sea, ¿qué se va a ver más afectado? ¿Qué sectores? Bueno, la energía, un sector que va a estar afectado es el energético, digamos el de las energías renovables, porque Trump ya ha prometido que va a eliminar todas las subvenciones a ese sector. Ya veremos si lo puede quitar todas o solo una parte. Y esto puede afectar muy fuertemente a Iberdrola, que tiene compromisos importantes de inversión en Estados Unidos en renovables, y a Repsol, que también tiene compromisos. A Repsol, además, por partida doble, porque como la política norteamericana va a revitalizar la producción petrolera, claro. Pues es esperable que se reduzcan los precios del petróleo, con lo cual claro, las ganancias de Repsol también se reducirán. Además, hay que tener en cuenta que las energías renovables, a partir de un precio por debajo de determinado, me parece que es como los 70 o 60 del petróleo, pues resulta que ya no son tan competitivas, con lo cual, como siempre pasa, claro, que sí, entonces dices, oye, yo he hecho estas inversiones en todo esto y ahora resulta que es más barato hacerlo con los sistemas tradicionales del petróleo, que contaminará más. Pero es que eso a Trump no le importa mucho, de la contaminación. Bueno, no le importa a Trump y no les importa a la mayoría de los norteamericanos, claro, porque una de sus quejas fundamentales es que han subido los precios de la gasolina. Claro. Y claro, es que en Estados Unidos, dada la configuración, digamos, geográfica de la distribución de la población, o tienes el coche delante de la puerta de tu casa para trasladarte al supermercado, no digo ya para ir, bueno, o ir a la oficina o lo que sea, o no te puedes mover. Hay sitios en los que no hay ni aceras para peatones. O sea que, claro, en esa situación, evidentemente el precio de la gasolina es algo que juega un papel muy importante, y en estas elecciones ha debido tener una influencia notable. Esto es lo que va a hacer Trump, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Biden ha aprobado 2 o 3 leyes muy importantes, paquetes de leyes muy importantes, por ejemplo, para la renovación de todas las infraestructuras de Estados Unidos, que, como todos los que hemos ido a Estados Unidos sabemos, están prácticamente obsoletas en el tren, las carreteras, los puentes, etcétera. Pero esas leyes, las conexiones eléctricas que todavía van sobre postes, sí, o sea, todo eso yo no creo que Trump lo elimine. Es más, va a hacerlo. Hay una pregunta que es, oiga, ¿por qué el propietario de Tesla se ha acercado a Trump en los últimos días? Porque ha sido en los últimos días. Bueno, ya, porque quiere mandar sus naves al espacio. Su negocio no son los ferrocarriles. Pero tiene miedo, está preocupado porque dice, a ver si todo esto de que vamos atrás en el ecologismo, entre otras cosas, influye en uno de sus grandes proyectos, que es el automóvil eléctrico, que va a pasar también en Europa. O sea, en el fondo, decimos, hombre, es que la victoria de Trump no es solamente una victoria de un político excéntrico, es que hay una corriente de fondo que han dicho los, digamos, ecologistas, wokes, etcétera, estos se han pasado de frenada y hemos de moderarnos. Y por tanto, todos los negocios que estaban pensados en el ESG, Environment, Social and Governance, típico de lo que enseñamos en las escuelas de negocios, pues van a decir, oye... Es la pésima influencia que tenéis los de las escuelas de negocios. Bueno, todo hay que decirlo. En las escuelas de negocios, cada año se inventan una teoría nueva, porque si no, ya no pueden vender la de la anterior. Entonces, claro, así estamos. Pero todo eso, digamos se ha pasado usted de frenada. O sea, el electorado lo ha dicho. Y eso tiene mucha repercusión en los temas económicos. Porque dice, todas las teorías de que tenemos que hacer un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, hay una cosa curiosa en este país, un paréntesis, que es, por primera vez hay alguna empresa que quiere salir a bolsa, concretamente Cox, que es una empresa de infraestructuras de agua
y electricidad. El agua, desde luego, se va a necesitar para siempre. Son desaladoras internacionales. Y entonces dices, oye, claro, como estaba subiendo, por una parte, la bolsa, que llegó a 11.800. Bajó a 11.400 el miércoles, pero yo creo que eso es coyuntural y que volverá a subir. Es decir, hay dinero en bolsa, hay gente. Y por otra parte, las empresas de infraestructuras, y lo que va a pasar, por eso ha subido también Wall Street, las empresas de infraestructuras no pueden dedicarse a financiarse solamente con créditos, aunque sea a medio plazo, de banca o de fondos. Tienen que tener fondos propios de capital importantes. Y por tanto, las salidas a bolsa van a ser de todos estos tipos de empresas importantes. Cox entonces ha dicho, pero yo tengo que convencer no solamente al inversor, sino también a la CNMV. Bueno. Porque claro, están aquí los modernos de la CNMV. Claro. ¿Y qué ha dicho? Le presento una composición del Consejo de Administración nuevo, después de la ampliación, en la que solamente hay 2 dominicales, que somos Zardoya y Riquelme, y los demás son todos independientes. Sí, independientes, o sea que todos afiliados al partido que gobierna. Bueno, independientes, con lo cual, dice que no nos estamos dando cuenta de que a lo mejor nos hemos pasado de frenada en todo esto, y el propio electorado, que suele ser gente, en términos generales, más sensata, ha dicho, oye, hay que volver a la sensatez, a la tranquilidad, a negocios de siempre, a evitar los temas de que la ecología acabe acabando, por ejemplo, con la agricultura española, a base de que no puedan... Bueno, que acabe incluso con una inundación como la que ha habido en Valencia. Ya que tocas ese tema, porque vamos mal de tiempo, como nos suele pasar, pero para acabar brevemente, quería saber vuestra opinión sobre el planteamiento de las ayudas a Valencia. O sea, si veis que está bien. Ese planteamiento lo tengo muy claro. Vamos a ver, estamos hablando de las ayudas del gobierno de España. 10.600 millones de euros. Para empezar, de esos 10.600 millones, 5.000 no son ayudas, porque son avales. Es decir, no es un dinero que me dan y me siento satisfecho porque ya no cargo con el coste correspondiente. No, es que yo pido un crédito, me lo avala el ICO y luego tengo que devolver el crédito. Y si no lo devuelvo, pues el ICO pagará. Pero entre tanto, entre que digo que no lo devuelvo y no sé qué, me van a estar friendo en los tribunales y en todas partes. Por tanto, nos hemos quedado con 5.600 millones. Hay 850.000 personas afectadas, digamos, la población de la zona afectada es de 845.000 personas. Bueno, pues si dividimos la cifra, nos salen 12.000 euros por persona, por habitante. Ya sé que no todos los habitantes son damnificados, porque hay algunos a los que no les ha afectado más que no pueden salir de casa porque la calle está embarrada, pero su casa es, en fin, era el piso cuarto o lo que sea, y no les ha afectado y tal. Pero se me da que esa cifra es muy pequeña. Bueno, ya lo ha dicho, la Generalidad de Valencia dijo que necesitaban, que como mínimo eran 30.000 millones. 31.000 millones. Pero no dijo ¿para qué? Porque claro, o sea, sí, y claro, bueno, tenemos que tener en cuenta no que hay que limpiar calles y retirar vehículos y tal. Tenemos que tener en cuenta que hay que rehacer infraestructuras, que hay que construir nuevas infraestructuras para evitar futuras riadas que se lleven todo por delante. Bueno, que ahí habrá un número relativamente importante de viviendas que están arruinadas y que va a haber que tirarlas y construir otras nuevas, etcétera. Entonces, esa cifra de 5.000... Eso no. 5.000... No, pero además hay una cosa... me parece muy pequeño. Pero lo más tramposo de todo ha sido el intento de chantajear a la oposición diciéndole que para poder dar ese dinero tienen ustedes que votarme el presupuesto del Estado, que una vez me han votado supone que yo ya no tengo que
volver al Congreso de los Diputados hasta prácticamente el 2027, cuando disuelva. Claro. Y dices, ¿estás loco o qué? O sea, yo creo que ha sido una jugada política, pero que se le ha visto el plumero, pero que no no va a resolver nada. Y luego hay otro tema, y que lo ha dotado de muy poco dinero. Y luego hay otro tema, que es que realmente quien va a resolver mucho va a ser si es el consorcio de seguros, que es mucho más ágil, porque bueno, claro, sí, pero el consorcio de seguros se ciñe a las peritaciones. Pero por lo menos lo van a hacer rápido y van a pagar. Mientras que esas ayudas, además de todo lo que dice Miquel, es que va a haber que hacer un papeleo. Sí. Para conseguirlo, y probablemente en ese papeleo había mucha gente que se disuadirá de hacerlo. A mitad de camino dirá, bueno, me da lo mismo. Que me apaño yo y ya está. Claro, como ha pasado en el caso del volcán de Caigual. Pues, todavía hay un montón de gente que no ha recibido ni un euro. O sea, entonces, pues, es poco fiable. La verdad es que es poco fiable. Pero bueno, también era necesario decirlo por parte de un gobierno, que no sé por qué. Ha habido un montón de equivocaciones por parte de todos, y fundamentalmente también, como decía Miquel, es que las infraestructuras de un país mediterráneo que sabe, porque siempre ha habido gota fría. Sí, claro. O sea, que de ese país no es el País Vasco, que en el País Vasco los torrentes están siempre llenos y por tanto se sabe por dónde se va el agua y cómo viene el agua y tal. Es un país en el que normalmente el torrente está seco, pero seco. Totalmente seco. Y de repente se llena. Y por tanto tú tienes que tener unas infraestructuras que eviten que esas llenadas se desborden y acaben inundando, y luego, por supuesto, haciendo unos planes de urbanismo en el que no construyas las casas en medio del barranco. Bueno, o protejas las construcciones. No sé, que hice una anécdota. Una vecina mía me llama a mi mujer, de los que tenían en los apartamentos de la playa, y le dice, claro, es que han construido encima de los barrancos. Y mi mujer le dice, como el tuyo. Claro. No, es que es verdad. O sea, vamos a ver, no es solo privativo del Levante, ¿eh? Sí. En la provincia de Álava, no sé ahora, porque ya hace mucho que he perdido pero en la llanada alavesa hay a veces inundaciones, ¿eh? Que ya no está el País Vasco tanto. Bueno, sí, es el País Vasco. Es un poco mesetario. Y siempre hay una casa allí en medio que resulta inundada. Claro. Porque está construida sobre el río, sobre la crecida del río. Bueno, hoy tenemos que terminar ya que se nos ha alargado un poco hoy. Muchas gracias a Miquel Buesa, José Ramón Piñar Boleda y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.